Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Mis derechos como adolescente. Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de formación cívica y ética tercer grado. Soy el profesor Óscar Isidro Bruno y es un gusto estar con ustedes. ¿Qué saben sobre sus derechos? ¿Quién o quiénes los protegen? Como saben, los derechos se establecen en leyes e instrumentos jurídicos, como declaraciones o la Constitución. En esta sesión hablaremos sobre el marco legal que garantiza el derecho de todas y todos los adolescentes a un desarrollo integral. ¿Quieren conocer más sobre esto? Antes de iniciar, recuerden mantener hábitos de higiene como el lavado de manos constante. También es importante cuidar su salud mental, física y emocional. En esta sesión reflexionaremos acerca de la importancia del marco legal, internacional, nacional para la protección y desarrollo integral de las y los adolescentes. Tengan a la mano los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión: su cuaderno y un bolígrafo o lápiz. También su libro de texto de formación cívica y ética para que puedan hacer apuntes sobre las temáticas que vayamos tratando. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten lo que consideren más importante, así como las dudas que les vayan surgiendo para que puedan resolverlas al terminar esta sesión o con otros materiales de apoyo. Como recordarán, el desarrollo integral tiene que ver con la posibilidad de potenciar todas las capacidades de las personas. Esto quiere decir algo más que hacer lo que nos gusta. A lo largo de este ciclo escolar se ha mencionado que para desarrollar estas capacidades es importante que puedan ejercer sus derechos con plenitud. ¿Qué derechos conocen? ¿Cómo se puede hacer para que las personas o instituciones respeten, promuevan y valoren los derechos de los demás? Hacia el final de la sesión podremos tener un panorama sobre ello, pero antes es fundamental que recordemos la importancia de las normas y leyes en la sociedad. Para ello, realizaremos en conjunto dos actividades. Estas nos permitirán identificar las ventajas de promover el desarrollo integral y para reconocer la función de las leyes. Realicemos la primera actividad: dibujar derechos. Piensa en una situación alegre, algo que te haga sentir tranquilidad o júbilo. Deja que esa emoción te llene todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta el último cabello. Dibújate dentro de esa situación, en una hoja de tu cuaderno. Puedes poner un paisaje, si quieres. Puede ser un buen recuerdo o un momento que deseas. La única regla es que se trate de un dibujo alegre. Puedes poner a otras personas. Resalta el lugar en el que están, lo que hacen, lo que les haga sentir bien. Ya que hayas terminado tu dibujo, vamos a hacer el siguiente cotejo. En tu dibujo, ¿las personas están libres de violencia? ¿Las personas tienen un nombre y pertenecen a un grupo social? ¿Las personas pueden ser discriminadas? ¿Se valora por igual a mujeres y hombres? ¿Se cuida la salud de las personas? ¿Hay tiempo para el descanso y el esparcimiento? ¿Las personas pueden expresar sus ideas y se respetan sus convicciones? ¿Se podrían organizar para defender una causa común? Tal vez no hayas contestado a todas las preguntas de manera afirmativa. Es posible que algunas de estas cosas
pasen en un momento distinto al que dibujaste. ¿Sabes que todas esas preguntas tienen que ver con tus derechos? Sí, también la del descanso y el esparcimiento. Se consideran derechos porque refieren a aspectos importantes de la vida, en este caso, de niñas, niños y adolescentes. Cuando estos derechos no se pueden ejercer, se pueden afectar otros. Por ejemplo, si no se ejerce el derecho al descanso, esto puede afectar el derecho a la salud y al estudio. Así, cuando hablamos de desarrollo integral, nos referimos a que al afectar un derecho o el desempeño de una capacidad, afectamos otras. Hagamos ahora el siguiente ejercicio. Se trata de imaginar. Pensemos en un grupo de adolescentes como tú, Juan, Julieta, Mercedes. Ellas y ellos tienen diferentes actividades juntos, como estudiar, a veces platican después del estudio, pasan tiempo jugando, hacen planes a futuro. Un día, Mercedes pide a Juan que le apoye a estudiar matemáticas. Juan le contesta que no puede porque debe hacer limpieza en casa. Otro día, mientras platican los tres, la mamá de Juan le pide que haga la limpieza del cuarto y lave la ropa. Enseguida, Julieta le pide a Juan estudiar juntos y este acepta. Mercedes se pregunta, ¿por qué en una situación parecida a mí no me ayudó? ¿Les ha pasado algo similar? Las personas son proclives a cambiar de criterios al hacer una cosa. Cambiamos de opiniones, de forma de pensar. Todo conforme a nuestra experiencia, emociones y nuevos conocimientos. A veces tenemos más disposición que otras. Tal vez Mercedes no debiera molestarse con Juan por ello. Sin embargo, imaginen que algo similar sucediera en otros ámbitos de la vida. Que un día tuviéramos derecho a expresar ideas y otro no. Que un día la educación pública fuera gratuita y al otro no. Hoy el gobierno municipal limpia las calles y mañana es responsabilidad de las personas. La convivencia en las sociedades necesita de criterios claros para regularse. De otra forma, no tendríamos certeza de lo que se puede hacer, de nuestros derechos y las responsabilidades que tenemos por vivir en una sociedad. Veamos el siguiente video que nos permitirá reflexionar sobre este tema. Todas las normas tienen la intención de regular y ordenar nuestra conducta. Para la vida cotidiana son especialmente importantes las normas jurídicas. Esto se debe a que con ellas se pretende garantizar que ni las autoridades ni nadie abuse de su poder y todos tengan las mismas oportunidades. Por su parte, las normas morales nos comprometen a hacer lo correcto o lo que es más justo frente a nuestra propia conciencia. Cuando cumplimos una norma, estamos reconociendo que hay un pacto civil, es decir, un pacto entre quienes formamos parte de una sociedad o país. Cumplir las normas permite organizar la vida en común y conservar aquello que conjuntamente consideramos importante para el desarrollo de todos los integrantes de un grupo determinado, como la familia, las amistades, la escuela, la comunidad o el país. Las normas existen en todo el mundo y son esenciales para relacionarnos, ya que nos ayudan a convivir con las personas de una forma respetuosa, ordenada y libre de abusos. Dependiendo de la región, las normas pueden variar. En nuestro país, las normas válidas para todos los habitantes están expresadas en documentos jurídicos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones de cada entidad federativa, así como en las leyes, los decretos y los bandos municipales en todo el país. Además de las leyes que rigen internamente a cada país, también existen normas internacionales para garantizar que los gobiernos reconozcan los derechos de todas las... En él se habla de la importancia de las normas, la manera en que nos ayudan a organizar la sociedad
y por qué se deben respetar. Además, se menciona que estas, en nuestro país, se expresan en las leyes federales, estatales, reglamentos municipales, códigos y otros documentos escritos. El video subraya que a nivel internacional se establecen derechos que deben de ser respetados por todos los gobiernos. Es el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además de permitir la organización social, las leyes y normas permiten establecer derechos que favorecen el desarrollo de las personas. En el caso de niñas, niños y adolescentes, desde mediados del siglo pasado, se ha promovido cada vez más el reconocimiento de sus derechos. Esto ha sido importante porque las sociedades se dan cuenta de que proteger los derechos en las primeras etapas de la vida permite tener una sociedad más justa y democrática. Por ello debemos pensar en el desarrollo integral. Recordemos que el concepto de desarrollo integral está presente de forma muy importante en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ley se les reconoce a ustedes como sujetos de derechos, es decir, se reconoce que tienen derechos, los pueden ejercer y exigir. Pero sobre todo, se reconoce la responsabilidad conjunta entre las familias y la sociedad para velar por el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. ¿Qué les parece? Todas las personas de esta sociedad deberían velar y favorecer que ejerzan sus derechos. En especial, nos podemos centrar en el artículo 43, que señala: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Es muy importante que en la actualidad este derecho sea reconocido en la ley y que el Estado mexicano, a través de sus distintos poderes, niveles de gobierno, programas y acciones gubernamentales, tenga la responsabilidad de salvaguardar este derecho a un desarrollo integral. Les propongo que escuchen el siguiente poema de Nicolás Guillén para reflexionar sobre el tema. Cuando me veo y toco, yo, Juan sin nada, no más ayer. Y hoy, Juan con todo, y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir. Ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo, campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Vamos a ver, que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, ni una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real.
Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar. No country, no high life, no tenis, sino yacht, sino de playa en playa y ola en ola, gigante azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo dónde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. ¿Qué les pareció el poema? ¿Sintieron la emoción que el autor imprime en sus palabras? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué es lo que más aprecian en estos momentos? El poema se refiere a la felicidad que siente una persona por contar con libertad, salud, educación, alimentación, trabajo, justicia. Aunque el poema fue escrito hace algunos años, la situación que describe es importante porque habla de alguien que se siente libre. Tal vez antes no lo fue. Como saben, durante los siglos XVIII, XIX y XX, muchas movilizaciones a favor de la libertad se dieron en el mundo. En particular, el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en el mundo ha sido un proceso muy largo. El poema habla también de ello. Una sociedad más justa es una sociedad mejor para todas y todos. En México, el reconocimiento de los derechos de las personas ha sido un proceso similar al resto del mundo. Tanto los derechos de los distintos grupos étnicos, de los adolescentes y de la diversidad son parte de una ola reciente de reconocimiento. Esto se ha dado, en parte, por la presión de grupos organizados, en parte por una mayor sensibilidad de las personas que están al frente de diferentes instituciones. Estos procesos también han traído cambios importantes en materia de las leyes para la protección de las y los adolescentes. Pero, ¿para qué sirve tener derechos si no los conocemos? Conocerlos es importante para que puedan saber la manera en que se pueden conducir, también para saber cuáles serían las acciones que ustedes, el gobierno y la sociedad pueden realizar para ejercerlo. Ahora revisemos el marco legal, tanto a nivel nacional e internacional, para que tengan conocimiento sobre ello. En la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989, la noción de desarrollo es muy importante y aparece en varios artículos. Pero revisemos este, por ser la forma amplia en que lo menciona. Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Los Estados parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados parte, en particular, inciso A, fijarán una edad o edades mínimas para trabajar. Inciso B, dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo. Inciso C, estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. ¿Qué les parece? Al igual que el poema, se refiere a cuestiones muy importantes
como que las y los adolescentes tienen derecho a vivir libres de explotación, a crecer en condiciones de bienestar y desarrollo integral, con salud, educación. Además de que México, al firmar esta declaración, se responsabiliza de cumplir con los derechos de la infancia. La Organización de las Naciones Unidas no tiene un instrumento definido para las y los adolescentes, pero promueve, además de los derechos de la infancia, los derechos de la juventud. Al considerar esta población, la que tiene entre 15 y 24 años, también favorece el desarrollo integral de las personas de tu edad. A nivel internacional, también hay otros instrumentos jurídicos que promueven el derecho de todas las personas, incluyendo a las y los jóvenes. Hagamos un breve recorrido. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se señala la importancia de derechos como la educación, el salario digno, el derecho a la alimentación, a una vivienda, a la cultura y libre determinación de los pueblos, para lograr mayores niveles de bienestar. Por su parte, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se promueve que los estados parte, firmantes, realicen acciones para garantizar la protección jurídica de los derechos de la mujer. En 30 artículos reconoce los derechos a la igualdad, integridad personal, participación política, nacionalidad, entre otros. Otro instrumento jurídico es la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En ella se prohíbe la discriminación por cualquier distinción, exclusión, restricción o referencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. En especial, se centra en los actos que busquen o resulten en anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Concluyamos este recorrido con el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes promovido por la ONU. Este fue adoptado por la Asamblea de este organismo en 1995. En él se promueven 15 esferas prioritarias para su atención por los gobiernos. Entre ellas tenemos 1. Educación. 2. Empleo. 3. El hambre y la pobreza. 4. Salud. 5. Medio ambiente. 6. Uso indebido de drogas. 7. Delincuencia juvenil. 8. Actividades recreativas. 9. Las niñas y los jóvenes. 10. Plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones. 11. Globalización. 12. Tecnología de la información y las comunicaciones. 13. VIH-Sida. 14. Conflictos armados. 15. Cuestiones intergeneracionales. La protección de los derechos de todas y todos los mexicanos está presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en los primeros 29 artículos. Nuestra Carta Magna es el documento más importante de México, porque contiene los grandes ideales de igualdad, libertad, bien común, paz, seguridad y justicia que orientan la vida del pueblo mexicano. En la legislación mexicana destacan las reformas al artículo 4 constitucional, pues han sido distintas las modificaciones que se han hecho para lograr el texto actual. Para conocer más al respecto, les invito a revisar los párrafos de este artículo que se relacionan con nuestro tema. Si les es posible,
tomen nota del esquema que se mostrará o de las ideas principales que les comentaré. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En esta última parte del artículo 4 constitucional se menciona de forma explícita sobre lo que hemos venido conversando. El Estado es el responsable de garantizar el desarrollo integral de las y los adolescentes. Repasemos: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Debemos reparar también en la última parte del enunciado. Bajo este principio se deben diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Las políticas públicas deben garantizar su desarrollo integral. Para ello, por ejemplo, si todos los programas de salud preventiva para evitar padecimientos fueran dirigidos hacia la población de 65 años y más, o si en la escuela se dieran paquetes de alimentos con escaso valor nutricional, ¿se estaría garantizando su desarrollo integral? Así es que las y los ciudadanos pueden valorar las políticas que se dirigen hacia la infancia conforme el principio establecido en el artículo 4 constitucional. Es así como, en la actualidad, niñas, niños y adolescentes son considerados sujetos de derechos y, por tanto, pueden exigir de forma contundente que los distintos niveles de gobierno y las instituciones respondan a este mandato constitucional. Esto significa que las acciones de gobierno no tienen que ver con la visión particular de los funcionarios en turno, sino que deben ser resultado de programas establecidos de forma permanente que respondan a la ley. ¿Saben qué instituciones tienen entre sus propósitos el velar por sus derechos? ¿Cuáles son las acciones del gobierno que permiten que tengan un desarrollo integral? ¿Cómo podrían beneficiarse de esa responsabilidad del gobierno? ¿Por qué es importante saber esto? Como se ha comentado en esta sesión, el gobierno mexicano es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y la adolescencia, así como de la protección
del ejercicio pleno de sus derechos, lo que incluye otorgar todas las facilidades a los particulares para que contribuyan en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Por las necesidades particulares de cada sector de población, es decir, de las niñas y niños adolescentes, jóvenes, adultos mayores, entre otros grupos etarios más, es que el marco legal establece criterios para orientar determinadas políticas y servicios hacia cada sector en particular, dependiendo de sus requerimientos. Así que es importante que tengan esta información para que puedan hacer valer sus derechos. Sean conscientes de que, al igual que ustedes, otras personas tienen derechos también y que deben ser valorados y respetados. Además de que las diferentes instituciones de gobierno estarán obligadas por la ley a respetar y hacer valer sus derechos. Si quieren saber más sobre el tema, pueden consultar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No olviden consultar su libro de formación cívica y ética. Además, pueden revisar si las instituciones de gobierno que operan en su localidad tienen programas o acciones específicas para atender las necesidades y derechos de la adolescencia. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. Secundaria, tercer grado.